Bueno, buenas tardes, muchas gracias María José. Y vamos a ir directamente entonces a la charla de hoy de esófago de Barrett, y que es una lesión preneoplásica sin ninguna duda. Y entonces, ¿qué pasa contra el Barrett y el adenocarcinoma cuando nos toca analizarlos? Y sabemos que el adenocarcinoma en el esófago es una enfermedad realmente letal, con una sobrevida muy baja, del 11% a 5 años, y la incidencia no sabemos qué ha pasado en todo esto, pero sí ha incrementado entre el 300 y el 500% en los últimos 40 años. Efectivamente, la presencia del esófago de Barrett es un factor que podría ser identificado como el más importante para desarrollar el cáncer de esófago, y el 5% de los tumores mucosos, hasta el 24% de los tumores submucosos presentan metástasis linfáticas al momento de haber sido diagnosticado. Y más del 50% de los adenocarcinomas se diagnostican lamentablemente en pacientes que no teníamos idea que ya tenía un esófago de Barrett. Como dice aquí el gráfico de Paul, en el 2005 es muy claro cómo ha evolucionado y cómo ha superado el cáncer de esófago al melanoma, a la próstata, al pulmón y mama, y nada menos que al colon, al cáncer de colorecto, que todos estamos peleando contra él también. E incluso la prevalencia en esófago de Barrett, fíjense que en el caso de los totales es esta curva del medio, teniendo hombres que está superando casi el 1.7, 1.8 por mil, versus las mujeres, que está cerca del quizás 0.7, 0.8 por mil. Y entonces, ¿esto a qué se refiere? ¿Será una epidemia de obesidad o sobrepeso, o la industrialización de los alimentos en general? Entonces, ¿cuál es el riesgo real del cáncer en pacientes con enfermedad de Barrett? Sabemos que un paciente con enfermedad de Barrett, el cáncer inicialmente se reportaba que era 1 en 52 casos, en años de seguimiento. La verdad que hay una relación inversa ahora entre el riesgo del cáncer y el tamaño de la muestra de la población analizada, y nuevos estudios demuestran que un riesgo hay mucho menor al comunicado previamente, es decir, que hay menos riesgo que el Barrett se transforme en un adenocarcinoma de lo que antiguamente se sabía. Hoy día es el 0,12% anual o quizá menos. Y la sobrevida en pacientes con esófago de Barrett es similar a la de la calasia, que entonces es bien alto. Pero algunas cosas, como digo acá, están cambiando, sin ninguna duda. Y lo que está cambiando, fíjense, es la incidencia del adenocarcinoma, y la mortalidad, sin ningún lugar a duda, sigue aumentando. Esta es la incidencia del adenocarcinoma en esófago en todos los hombres, y esto en Barrett. Y fíjense que el diagnóstico del adenocarcinoma en Barrett, en un metaanálisis que Bisrodiak en Gastro del 2016 muestra 15 o 24 estudios que hicieron, 820 casos, y donde el cáncer detectado dentro del año de realizada la endoscopía Index fue estudiada, y entre el 20 al 25% de estos cánceres de pacientes con Barrett fueron detectados dentro del año de la endoscopía. Entonces, ¿será un cáncer de intervalo esto del Barrett? Es decir, pacientes con Barrett analizados, y dentro del año resulta que aparecieron con un adenocarcinoma. Entonces, la alta calidad en el estudio del Barrett es muy importante. Y vamos a ver brevemente 5 análisis de nuestra agenda, que es diagnóstico, screening, pesquisa, vigilancia y tratamiento del Barrett, que no es de nuestra análisis hoy día, así que lo vamos a dejar adelante. Pero sí el diagnóstico, sí el cuidado, sí la calidad para evitar que aparezcan los adenocarcinomas de esófago. Y entonces, definición de Barrett, ya sabemos que hay guideline de la American College en el 2016, que es donde nos guiamos todavía: 1 centímetro más de epitelio columnar extendido en el esófago. Debe ser necesario al menos 1 centímetro de esta metaplasia intestinal en la biopsia para hacer el diagnóstico del esófago de Barrett. ¿Por qué pongo ahí no en UKIA o en los
en los países conglomerados a la Gran Bretaña, es que ellos no necesariamente lo toman como metaplasia intestinal únicamente, sino también el columnar. Y si no hay metaplasia intestinal en la biopsia, y nosotros creemos endoscópicamente de que nos parecía que podía haber, tomar biopsia al año, es decir, hacerle una endoscopía al año nuevamente. Y no deben tomarse biopsias en la línea Z que uno vea que es normal. Eso va de suyo, porque ahora lo vamos a analizar. Entonces, consignar el reporte endoscópico, la altura del cambio, el tope de los pliegues gástricos y el hiato. Es muy importante estas tres medidas para poder llegar a sacar conclusiones. Y siempre con moderada insuflación, no con mucha insuflación porque desaparecen y se alteran las distancias, o con mínima insuflación, como vamos a ver en un par de fotos, nos puede llegar a confundir. Es muy importante ver la diferencia de la altura, como decíamos, del cambio mucoso hasta el tope de los pliegues gástricos. Esto debe ser mayor a 1 centímetro. Y hay una alta concordancia intra e interobservador si llevamos a cabo estos parámetros. Y menos del 26% dicen que hay consignación en estos estudios, de estudios danés de Vogt en un Escandinavia del 2018. Y decimos, ¿esto es Barrett? Quizás sí, es Barrett, claro que sí. Y esa es la insuflación que nosotros necesitamos. ¿Y esto es Barrett? Hay una más pobre insuflación, entonces se arruga y no sabemos si realmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si hay un sobrediagnóstico de esófago de Barrett en la práctica diaria? Y pacientes con diagnóstico de Barrett revisado, fíjense que de 5 de 42, con mayor de 1 centímetro visible, había metaplasia intestinal. 18 de 42, la metaplasia intestinal era negativa a mayor de 1 centímetro visible. Y 19 de 42 en esófago de Barrett visible tenían, sin embargo, una metaplasia intestinal negativa. ¿Qué significa esto? Que Barrett menor de 1 centímetro, cuidado, en una línea Z irregular. Y este estudio mostró que ninguna progresión a displasia de alto grado en adenoma o adenocarcinoma en esófago. El 53% no repitieron la presencia de metaplasia intestinal. Es decir, cuidado con esto, es muy importante ver las medidas y demás. ¿Por qué? Porque los problemas que nos trae esta sobrediagnóstico, fíjense, un gran número de endoscopías de vigilancia es innecesaria. Por lo tanto, hay un aumento de costos directos. Hay una ansiedad, una desinteligencia artificial, le puse yo, pero ¿por qué? Porque ante la angustia y la ansiedad aparece el doctor Google, aparece la segunda opinión con el doctor Yahoo, o se hacen un ateneos en los clubes sociales. Y aumento de las primas en los seguros médicos y en seguro de vida. Y quizá, si es portador uno de esófago de Barrett, puede haber hasta una discriminación o separación en las áreas laborales. Y entonces, la clasificación de Praga ahí se torna muy, muy importante. Sirve, siempre hay que hacerlo, siempre. La clasificación de Praga, sabemos que hay que tomar los centímetros hasta donde la mucosa ocupa la circunferencia de 360 grados y donde hay cambio de coloración, se sospecha metaplasia intestinal, que son esas famosas lengüetas asalmonadas que nosotros a veces comentamos. Y eso se llama M de mucosa. C de circular, M de mucosa. Entonces, ¿la utilizamos? Decididamente sí. Se utiliza siempre en menos del 42% en centros de Estados Unidos, se usa, y en menos del 34% en Dinamarca. Fíjese que estamos refiriendo dos países que realmente son muy aplicados y siempre se manejan con protocolos y con guías. No hay que usar más Barrett corto, ultra corto, hay que usar el Praga y ver bien exactamente las medidas. Una buena respuesta a los programas es cuando hacemos una capacitación. Y cuando hay una capacitación en estos programas, más del 93% responden que sí. Y esto lo vimos en un endoscopy del 2017, escrito por OI colaboradores.
Entonces, la estandarización de los reportes es imprescindible. Hasta ahora tenemos las cifras del cambio, como decíamos, de los pliegues gástricos y del hiato, y de Praga si aparece alguna intuición endoscópica o una sospecha de Barrett. Entonces, la extensión del Praga es de lo que va a predecir cuál es la resistencia que va a tener el endoscopista a la endoterapia. ¿Por qué? Fíjense, cuando la circunferencia es de 6 o menor de 6 centímetros, hay una resistencia de 41% versus el 6%. Y cuando la mucosa, el último pliegue o esas lengüetas asalmonadas son del 8 versus menos del 8 centímetros, es del 34 versus 7. Es decir, que cuanto menos centímetros es el Barrett, fíjense que hay menos resistencia. Y cuanto más son los centímetros, hay más resistencia del endoscopista para hacer el tratamiento. Vamos a la pesquisa de displasia con la detección precoz de la displasia. Y esto es, el riesgo de desarrollar cáncer se sustenta en el hallazgo histológico de displasia. Pero la displasia no es un marcador muy confiable, o por la inversa, es poco confiable. Tiene una baja tasa de concordancia interobservador. Hemos tomado patólogos y han tenido disimilitudes en el CAPA cuando se hicieron análisis de una misma biopsia. Pero es cierto que la diferenciación entre displasia y cambios reactivos por inflamación o por inflamación crónica porque se está recuperando frente a la medicación por inhibidores de bomba, realmente ahí es donde empiezan a jugar un rol muy importante la capacidad observacional del patólogo. Pero como es el único marcador que tenemos y validado, realmente en grandes series necesitamos utilizarlo y necesitamos tener un buen diálogo con nuestros patólogos. La imperfección surge, ya digo, por nuevas estrategias más certeras que permitan quizá identificar muy bien cuál es la magnitud del riesgo para definir las terapéuticas futuras. Si esto es una mucosectomía, si solamente es un tratamiento por prazoles, por USD, o simplemente quemarlos, ya sea con calor o con frío. ¿Cómo podemos mejorarlo? Limpiando bien el esófago. ¿Cómo podemos limpiarlo en nuestra parte de Latinoamérica, no teniendo las herramientas de los japoneses con N-acetilcisteína, con simeticona y un poco de agua? Hay que tomarse mucho el tiempo de inspección del Barrett. Se dice que por cada centímetro que analizamos el Barrett, es decir, por cada minuto que aplicamos, se incrementa o se duplica casi la observación al minuto anterior. Tenemos que tener el recurso humano, sin ninguna duda. Nuevas tecnologías quizá también nos ayude muchísimo. Hay cepillados de 360 en 3D, los Watts, que son cepillos y que se hacen estudios de biología molecular. Y dentro de las diagnósticos son con P53 o las ploidías. Y esos son los diagnósticos moleculares que son muy importantes. El recurso humano, claro que sí que es importante. Fíjense que un grupo A que tenía turnos cada 30 minutos contra un grupo B que tenía turnos cada 15 minutos. Fíjense que cuanto menos tiempo, menor detección. 8% contra el 18%. Realmente es para tener en cuenta. ¿Y por qué decimos pase más tiempo mirando? Fíjense qué va pasando. Si es menor o igual a 2 minutos de mirar el área del cardias, de 3 a 4 minutos, de 5 a 6 o más de 7. La franja marrón son los pacientes con sospecha de lesión y la celeste son los pacientes que tuvieron displasia de alto grado o cáncer. Fíjense, en menor de 2 minutos o más de 7 minutos. Vale la pena seguir mirando. Y entonces, menor o igual a 1 minuto en estas columnas, lo que decíamos, versus a mayor de 1 minuto por centímetro analizado del Barrett, que es lo que comentaba en un par de slides anterior. Es decir, que un solo minuto, fíjense cómo casi triplica el hallazgo en estos pacientes. La citología con Watts, como decíamos, son cepillos y que se puede cepillar los 360 grados
y se analiza con técnicas de biología molecular. ¿Y por qué el riesgo de la progresión del cáncer en Barrett? Porque esto, sin ninguna duda, es esa famosa lengüeta salmonada que nosotros definimos, pero que es, sin ninguna duda, el precursor. Cuando aparecen en estos casos, no hay duda alguna. Y la resolución, la alta resolución, high definition en endoscopía, es muy importante. El número de endoscopios, lamentablemente en Argentina, van aumentando año tras año, pero claramente no es lo que nosotros necesitamos para un standard of care, por lo menos actual. Y las nuevas y no tan nuevas, como pongo acá también, tecnologías en imágenes, son la cromoendoscopía, que incluye el ácido acético, magnificación, la cromoendoscopía electrónica, NBI, o la autofluorescencia inducida, o la endomicroscopía confocal con láser, o tomografía de coherencia óptica, el OTC, o endomicroscopía de alta resolución, bueno, imágenes moleculares y puntos suspensivos con todo lo que va a venir, que ya es ciencia ficción. Pero el ácido acético, que es vinagre, que tenemos dispuesto en todas las sedes ambulatorias o hospitalarias y lo tenemos a nuestro alcance, sin ninguna duda elimina bien la capa mucosa superficial y lo que hace es un aceto blanqueado. ¿Qué significa esto? Cocina las proteínas. Entonces queda, en principio, lo que va a hacer es limpiar la mucosa, después se pone blanca y se define muy bien el límite entre la mucosa estratificada y la mucosa columnar o gástrica. Y al margen de esto, si nosotros nos quedamos ahí un tiempito de un minuto, quizá no más que eso, enseguida aparece el quick pink, que se pierde en alguna área el aceto blanqueado, el blanqueado del ácido acético, y aparecen manchas rosaditas que pueden predecir displasia de bajo o alto grado. El ácido acético en la detección de displasia, aquí tienen varios autores, donde efectivamente diferenciando con o sin ácido acético, con o sin magnificación o solamente ácido acético, y vemos cómo son los resultados y la sensibilidad y la especificidad. Y realmente dicen que es alta. Y aquí entonces tenemos cómo queda ese aceto blanqueado que decíamos. Fíjense acá con NBI, cómo luce mucho más diferente y se revela muy bien la diferencia entre las líneas y las mucosas. Y en la displasia, fíjense, de alto grado, aquí en este sector, cómo se ve perfectamente una mucosa totalmente distinta a esta. Y esto es lo que decíamos de cuando desaparece el aceto blanqueado y que aparece como una área macular rosada, hay que tener una mayor precaución y biopsiar certeramente ese lugar y mandarlo con un frasco diferente a anatomía patológica. El NBI, no vamos a insistir, realmente es un muy buen elemento, los que tienen Olympus, sino FAIS o los Laser Blue en Fujifilm. Las imágenes entonces decíamos, entre ácido acético y NBI, fíjense que realmente tienen muy poca diferencia. No teniendo NBI se puede hacer ácido acético y tiene una sensibilidad y un predictor negativo del 98 contra el 97, una especificidad, bueno, del 84 contra el 94. Aquí hay quizá una diferencia. En cambio, en la sensibilidad para biopsiarlo y que después nos digan los patólogos cómo están, es realmente muy, muy similar. Vayamos a la vigilancia de Barrett. Hay que hacer vigilancia y aumenta la sobrevida en pacientes con adenocarcinomas. Sin duda, identificar previamente al Barrett y vigilarlo y evitar que llegue adenocarcinoma y diagnosticarlo con displasia de bajo grado o de alto grado en estos programas de vigilancia son muy importantes. Se han hecho estudios retrospectivos que así lo demuestran. Por supuesto que el óptimo tiempo de vigilancia, el endpoint, es evitar la esofagectomía, pero en estos pacientes se hicieron diagnóstico de displasia alto grado a 5 años, cuando hubo que ir a hacer justamente la resección de todo el esófago. Sin embargo, la medicina basada en la evidencia, la mayoría de los pacientes con Barrett no morirán por adenocarcinomas, según se comenta y según se dice. La mayoría.
El dilema está el paciente puntual particular, con nombre y apellido, y ese es el importante. Entonces, la evidencia es insuficiente y no existen estudios randomizados realmente y a largo plazo. Solo proviene de estos estudios retrospectivos que comentábamos recién en pacientes con esofagectomía, los cuales fueron operados por displasia de alto grado con o sin adenocarcinoma. Y ahí se hizo todo un estudio retrospectivo. Estos programas de vigilancia presentan mejor pronóstico de sobrevida de 1, 3 y 5 años de seguimiento. Y por supuesto que en la mayoría de los trabajos tienen algunas limitaciones metodológicas, pero lo que siempre se sobrevaloró, siempre se puso el ojo, es en la vigilancia. Seguimientos a 5 años, donde se ve en aquellos pacientes que tuvieron vigilancia y los que no tuvieron vigilancia. Los celestes que tuvieron vigilancia, fíjense, se encontró en estadios tempranos, la mortalidad fue menor por cáncer y la sobrevida en años fue mayor. Así que la vigilancia tiene lo suyo. ¿Biopsia según Seattle, sí o no? Sí. Ustedes saben que el protocolo Seattle es precisamente hacer cada centímetro o cada 2 centímetros una biopsia en 4 cuadrantes. Y la chance de detectar es siempre mayor. Por supuesto que sería muy bueno poder identificarlo y decir, este es un sitio que puede ser altamente probable de que tenga una displasia de alto grado para poder ser tratado. Pero ante esa ausencia, el Seattle, sin ninguna duda, está muy bueno. Esto tenemos varios artículos, como tenemos ahí, el Abrams, que habla precisamente de la chance de detectar displasia, reduce a la mitad si no se usa, y también que la tasa de adherencia es muy baja, excusas hay muchas, que sangran, que es laborioso, que hay que tener algunas situaciones en particular, como por ejemplo, sabemos que hay que biopsiar los 4 cuadrantes, como decíamos nosotros, hay que mandarlo en frascos separados, por lo tanto, si hay una nodularidad o irregularidad a estos frascos, por lo tanto se van incrementando esos frascos, pero bueno, la interpretación es muy importante y significativamente en presencia de inflamación no tomar biopsias porque se altera. El patólogo nos mata. La verdad que no tiene mucho sentido tomar biopsias en esofagitis, salvo cuando veamos nosotros que hay una lesión que realmente es patognomónico de un adenocarcinoma. Y la vigilancia del Barrett, como decíamos, esto es el protocolo de Seattle, y la sedación tiene que ser adecuada, tiene que haber al menos 2 asistentes, dos forces para hacerlo más rápido, y si nosotros sabemos que es un Barrett, asignarle al menos 2 turnos. Los intervalos adecuados de vigilancia en endoscopía de Barrett, cada 3 años en pacientes sin displasia, cada 6 meses o 1 año en presencia de displasia de bajo grado, si es que esto ya no se trató. Si nosotros identificamos que tiene displasia de bajo grado, ¿por qué no tratarlo con las herramientas que hoy tenemos? Sea esto por crío o sea esto por radiofrecuencia. Y cada 3 meses si displasia de alto grado, insisto, si es que no se trató, tampoco por ahí con mucosectomía o con ISD, si es sectorizado y está restringido a algún sector. Siempre es importante tenerlos a los pacientes antes de estudiarlos con supresión completa de ácido. Los intervalos adecuados, bueno, esto realmente en pacientes con Barrett sin displasia, el 27% fueron referidos a vigilancia entre 1 y 2 años de endoscopía. El 16% presentan adecuados intervalos de vigilancia, pero el 38% acortan el intervalo de la presencia de un médico clínico en el grupo que estudia este tipo de pacientes. Es muy importante porque no se sobreprestó, no se sobreestudió. Entonces, la tasa de progresión a Barrett sin displasia es muy baja, sin duda que es baja. Es menor a 1 en 300 por año, y en el caso de los Barrett, que son cortos en cuanto al Praga, es 1 en 500. Así que la reducción de esto es muy importante y la vigilancia es absolutamente imprescindible. Para llevarnos a casa, el diagnóstico de Barrett no solo requiere mirar bien un esófago limpio, identificarlos bien, los cambios mucosos, dónde están los pliegues,
gástricos, dónde está el hiato, y hacer una diferenciación entre el cambio mucoso y los pliegues, que si es mayor de 1 centímetro hay que tomar biopsias, sin ningún lugar a duda. Esto es lo que va a empezar a prevenir algunas sospechas y algunos disgustos en el futuro. El sobrediagnóstico de Barrett no le sirve a nadie, mucho menos al paciente, pero tampoco a la sociedad, porque alguien demora y alguien paga. Si queremos encontrar displasias, hay que lavar muy bien y dedicarle mucho tiempo, usar ácido acético y luego biopsiar cualquier alteración, cualquier rarefacción en la visualización, la semiología endoscópica que hagamos, y siempre en los 4 cuadrantes. Usar el Seattle. Si queremos encontrar más displasia, debemos usar más endoscopios de alta definición, NBI o cualquier coloración electrónica, y por supuesto, como decíamos, que insista el protocolo de Seattle. Si hay displasia, hay que actuar sin ninguna duda. Si no, bueno, hay vigilancia. Si no, se puede hacer una disección y sacar la mucosa o quemarla por frío o quemarla por calor. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a Promedon y Microtech en invitarme a participar en este simposio. Para cualquier pregunta y consulta, bueno, estoy aquí, y si no, por mail, ahí lo tienen. Muchísimas gracias.